tal? Buenos días. Desde aquí, desde la Ciudad de México, desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, les damos la bienvenida, les damos las gracias por acompañarnos y por tomar este tiempo especial para estar en la presencia de Dios, para recibir la instrucción que necesitamos en este tiempo. Y hablando de este tiempo, ¿verdad? Pues es importante que sepamos por qué, ¿verdad? Estamos viviendo en este momento preciso. Dios tiene un plan para la humanidad y para cada persona en lo particular. Y pues vamos a ver acerca del tiempo, el tiempo de Dios. Vamos a ver, hay una palabra que es el kairos, que es una antigua palabra griega que significa el momento preciso, el momento adecuado, el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras, era cronos y kairos. La primera se refiere al tiempo cronológico o secuencial y la segunda, como habíamos dicho, es el tiempo y el momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, dice en Crónicas, Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, habla de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y esto es lo que el Señor está demandando de nosotros en este preciso tiempo que nos ha permitido vivir. Nos pide que seamos entendidos en estos tiempos, ¿verdad? Que dejemos un poco del susto, de la incertidumbre y de todas esas cosas y que vengamos a su presencia para que Él nos instruya, para que Él nos diga, como dice aquí, que los hijos de Isaacar sabían lo que tenían que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Hablaba con mi hermanita y le preguntaba yo, en este tiempo, o sea, el tiempo que el Señor nos conceda de vida, ¿qué es lo que aún te falta por hacer o lo que aún necesitarías hacer o lo que tienes que hacer, que no te puedes ir de esta vida sin hacerlo o que te vas y se lo quedas a deber al Señor porque tenemos muchos propósitos aquí en la tierra. Y para entender esto, me gustaría que fuéramos desde el principio del tiempo. Desde el principio del tiempo sabemos que la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Pero Dios tuvo a bien hacer un paréntesis en esa eternidad. Y la llamó tiempo. En esa eternidad es como, yo me imagino, como un anillo que no tiene principio ni final, pero que Él hizo un diamante en ese anillo, ¿verdad? En ese anillo y que ese diamante se llama tiempo. Y en ese tiempo creó al hombre, en ese tiempo hizo diferentes momentos del tiempo para relacionarse con el hombre. Y a esto le llamamos dispensaciones. Estas dispensaciones de Dios, vamos a hablar acerca de este dispensacionalismo que los teólogos han encontrado, ¿verdad? Que es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Ha habido diferentes dispensaciones a lo largo de la historia de la humanidad y es importante que lo sepamos para que nos ubiquemos en el tiempo que Dios nos ha puesto aquí.
En teología se llama también dispensación o dispensaciones a cada uno de los periodos de la historia en que se ha propuesto una forma diferente de acercamiento a la divinidad, de acercamiento a Dios. Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras a lo largo de la historia. Y vamos a hacer nada más un repaso pequeño, muy breve, acerca de esto. Hay 7 dispensaciones. 7 dispensaciones que Dios ha hecho para relacionarse con el hombre. La primera es la inocencia. Vamos a ver a las dispensaciones. Aquí están, ¿sí? Hay diferentes dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Y en la inocencia, bueno, pues todos sabemos que esta dispensación cubre el periodo en que Adán y Eva vivieron en el paraíso, ¿verdad? En completa comunión con Dios, que era el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Pero a causa, bueno, de la caída, pasamos a la siguiente, que es la conciencia, la número 2, y duró como 1650 y tantos años después del tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Todo ese tiempo, ¿verdad? Y que, bueno, pues se vio cómo era la tendencia del corazón del hombre hacia la maldad, y Dios decidió acabar con la humanidad a través del diluvio. Entonces, vemos que después de esto viene el gobierno humano. Cuando se establece Noé, su familia, comienzan a multiplicarse, ¿verdad? Pero Dios les había dado una indicación de que se dispersaran para que pudieran poblar la tierra nuevamente, pero no obedecieron, ¿verdad? Entonces, este tiempo del gobierno humano, donde Dios destruyó la vida sobre la tierra con el diluvio, salvó a esta familia para reiniciar la raza humana, pero no obedecieron, crearon una torre, ¿verdad? La torre famosa de Babel, y bueno, pues entonces en este tiempo tampoco se pudo lograr que se cumpliera el propósito de Dios. Viene aparte, ya después, el número 4, que es la promesa. Es la dispensación de la promesa, que comienza con el llamado de Abraham, con esa promesa que le hace, porque entonces ya Dios está llamando a tener una relación con un pueblo, ¿verdad? Entonces llama a Abraham, y continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío en Egipto, saliendo de Egipto, es un periodo aproximadamente de unos 430 años, y durante esta dispensación Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido como su pueblo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Que tampoco, ¿verdad? O sea, la raza humana pues ha estado constantemente decayendo o perdiendo esta comunión con Dios. Después vemos que vino la ley, que es la quinta dispensación. Duró casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que fue suspendida, ¿verdad? ¿Cuándo fue suspendida? Bueno, pues con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se acabó todo ese sistema de holocaustos y de sacrificios y de animales y de derramamiento de sangre de los animales, y de una ley que mostraba cuán terrible era el pecado, pero que era imposible cumplirla. Y así llegamos a nuestra era, a la dispensación a la cual nosotros pertenecemos. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por ese pacto de sangre que hizo, comienza un nuevo pacto, la era de la gracia,
que es la donde nosotros nos encontramos. Es la era de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Comienza con la muerte de Cristo, el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a gentiles. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación de la gracia es creer en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe, el Hijo de Dios. En esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el gran consolador. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años y nadie sabe cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, donde todos vamos a ser transformados y vamos a alcanzar al Señor en las alturas. Todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo. Después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios, que bueno, ¿verdad? Ahí no queremos estar. Por eso es importante que seamos entendidos en el tiempo que nos ha permitido el Señor estar aquí. Y la última dispensación es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que durará 1000 años. Mientras mismo Cristo gobierna sobre la tierra, ¿verdad? Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Los únicos a quienes se les permitirá la entrada a este reino son los creyentes nacidos de nuevo de la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso. Satanás es atado durante estos 1000 años. Este periodo termina con el juicio final. Y ahí sí, agárrense. El viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la historia resumida de toda la humanidad, de todo el trato que ha tenido Dios con los seres humanos. Entonces esto nos permite echar mano de la vida eterna, porque estamos a veces centrados nada más en nuestro aquí, en nuestro ahora, en nuestras rutinas, en los acontecimientos inmediatos, ¿verdad? Externos, en lo que el mundo está ocurriendo, y se nos olvida de dónde somos y a quién pertenecemos. Y no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo aquí o para qué estamos aquí. ¿Has pensado en eso? ¿Para qué estás aquí? ¿Has pensado cuál es tu propósito? ¿Has pensado por qué no escogió Dios la Edad Media para que ahí naciera yo y fuera princesa, ¿no? O a veces pensamos muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué este tiempo es tan especial? ¿Se imaginan dentro de muchísimos años que la gente diga, ay, ¿se acuerdan en ese tiempo? En el 2020, ay, me gustaría vivir porque, pues, no sabían muchas cosas y se las ingeniaban y eran creativos y hacían esto y hacían lo otro. Y nosotros, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro? Y casi nunca estamos en el tiempo en que nos corresponde vivir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta dispensación de Dios? Esta dispensación de gracia. Primeramente, ser agradecidos, porque somos verdaderamente privilegiados. Muchos grandes héroes de la Biblia hubieran querido vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice el Señor que aún Juan el Bautista, siendo tan grande, ¿sí?, en el reino de los cielos es el más pequeño comparado a cualquiera de nosotros, que por la fe y la gracia somos salvos. Tenemos que apreciar este don hermoso que nos ha dado el Señor. Agradecer
como dice Juan 1:7, ¿verdad? Que la ley vino por medio de Moisés y fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y estamos en este tiempo de gracia, donde la gracia y la verdad están en nosotros, vive en nosotros. ¿Qué más cosas podemos agradecer acerca de este tiempo que el Señor nos ha dado? Que nos podemos acercar confiadamente al trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el velo que nos separaba de tener una relación, una comunión con Dios, fue roto para que pudiéramos tener ese acceso. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Creo que me pasé esta, pero ahorita la regreso. No, está bien. ¿Ok? Entonces somos salvos por la gracia de Dios. También en Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, además, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque ahora ya no es importante lo que hagamos, sino lo que somos. Y a través de este conocimiento de lo que somos, entonces podemos actuar conforme a lo que el Señor nos ha concedido a través de esta gracia para ser salvos. ¿Y pues qué significa ser salvos? Pertenecer al reino de nuestro Dios, formar parte de una familia, tener vida eterna. Y bueno, esto da para muchísimo más, por supuesto. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que nos acercamos al trono confiadamente, y en Hechos 17:24, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que ahora nuestro Dios ya no habita en un templo como en ese entonces, ¿verdad? En el templo de Salomón, ¿verdad? Que ahí todos teníamos que ir, todos tenían que ir a la presencia de Dios, a orar, a hacer sus sacrificios. Y bueno, pues ahora nos lo ha demostrado el Señor. En este tiempo precisamente nos ha dicho, ¿sabes qué? Ni siquiera a la congregación, aunque sea un salón, aunque sea un templo, lo que hayan hecho de manos, ¿sí? No es donde está Dios es donde está su gente, donde está su iglesia, porque Él ahora habita en sus hijos a través del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:22-23, que sometió todas las... están como que medio... Aquí está. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Qué tal? Somos el templo de Dios, nuestro cuerpo es el templo de Dios, Dios habita en nosotros. Más cerca no puede estar. Es como decía yo, bueno, en el trabajo yo tenía que ir a la escuela y tenía que caminar y bueno, y ahora pues la escuela está aquí, ¿verdad? Porque ya estamos trabajando en línea. Bueno, pues todavía más Dios, no tenemos que ir a un templo. Más cerca ya no puede estar, que está en nuestro corazón. O sea, no es para agradecer el tiempo que estamos viviendo, no es para centrarnos y concentrarnos en la eternidad, en lo que somos para Dios. Es maravilloso ver en qué tiempo Dios nos ha concedido estar y vivir. Dice en Efesios 1:22-23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos los que ahora en Cristo nos movemos y actuamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacía Jesús?
¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Cuál era su comunión con el Padre? ¿Qué era lo que decía? Lo que oía escuchar al Padre. ¿Qué era lo que hacía? Lo que el Padre le había capacitado para hacer. Y hacía milagros, prodigios, enseñaba la palabra, ¿verdad? Ofrecía el reino de los cielos para que lo conociera la gente, ¿sí? Le hablaba del amor de Dios para la gente, para el mundo. Era misericordioso. Venía a los perdidos, a los enfermos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Cristo. Así es que somos la iglesia, que somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te consideras la plenitud de Dios, de Jesús, aquí en la tierra? Hay mucho que trabajar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos esto y vamos a ver en Habacuc. Ok. Esta yo creo que la vamos a dejar un poquito para el final. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos la representación de Cristo aquí en la tierra. A veces ese traje nos queda muy grande, pero tenemos que hacer, tenemos que crecer. Y en este tiempo que Dios nos ha concedido, ¿sí?, no podemos estarnos quejando, porque Dios le ha placido darnos este tiempo con un propósito. Tenemos que concentrarnos en descubrirlo. Y en algunas conferencias anteriores que habíamos hablado acerca de las esferas de la sociedad, donde es necesario que nosotros vayamos a establecer el reino de Dios, les había dicho que Romanos 12, el libro de Romanos en el capítulo 12, lo consideraba yo como los estatutos de lo que nosotros tenemos que hacer. No lo vamos a leer porque es bastante largo, pero de alguna manera voy a comentar algunos puntos importantes para que reflexionemos en ellos y para que nos pongamos en acción, porque todo se puede hacer. Dios ha provisto de infinidad de cosas y nos ha dado sobre todo la creatividad para que nosotros podamos enseñar, para que podamos transmitir, para que podamos hacer en la casa lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mucha gente está cambiando sus hábitos alimenticios, sus hábitos de todo. Quienes no cocinaban, ahora cocinan. Quienes no hacían otra cosa, pues ahora lo están haciendo, ¿verdad? Y ya nos cortamos el pelo solitos y ya estamos haciendo muchas cosas que no acostumbrábamos a hacer. Y en esto, pues hay creatividad. Hay gente que cerró sus fábricas de ropa, pero que ya las abrió porque ahora está haciendo mascarillas, está haciendo un montón de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay creatividad, porque no podemos detenernos, porque nada puede detener a la iglesia. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de sus hijos. Así es que podamos ver que el mal está aumentando, nosotros estamos para detener. Nosotros estamos para sanar la tierra. Estamos orando porque Dios sane la tierra con nuestra humillación, cierto. Pero ¿quién es la sal de la tierra? ¿Quién va a preservar la vida? ¿Quién va a preservar los principios de Dios, los propósitos de Dios en todas las esferas, ¿verdad? En la familia. ¿Tú qué piensas que no estás haciendo nada, que no sirve de nada? Mujer, eres el pilar de tu hogar. Hemos visto cuando hemos perdido un familiar, cuando hemos perdido sobre todo a nuestros padres, ¿qué falta nos hacen, no? ¿Y qué hicieron? Pues lo que les vino a la mano hacer en su momento.
¿sí? Y nosotros estamos haciendo lo que nos viene a la mano en su momento, pero estamos haciendo historia, sencilla. A lo mejor no somos los grandes personajes que transforman la historia, la humanidad, pero lo que estamos haciendo, por sencillo que parezca, tiene un lugar en la historia. Todos estamos haciendo historia y muchos están haciendo leyendas. Muchos hombres se están levantando. Y eso es lo que tenemos que ver. En la economía, se están creando negocios. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, tenemos la creatividad para buscar, para hacer. No podemos quedarnos. En la ciencia, en la tecnología, día a día va aumentando. En el gobierno, necesitamos quitarnos muchos prejuicios para poder entrar, para poder actuar en esas esferas donde se toman las grandes decisiones. ¿Quién está tomando las decisiones por nosotros? En la iglesia que Dios está transformando. Si estás añorando lo que vivimos hace 6 meses, mejor transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a ver, entonces en la educación también las cosas están cambiando. En los medios de comunicación, por supuesto, y en las artes, en el entretenimiento, ¿verdad? Ya hacen tengo un sobrino que hace sus conciertos de recámara. Entonces ahí se pone y convoca a la gente a un horario y hace sus canciones y recibe, pues recibe la intercomunicación, ¿verdad? Con quien está ahí. Y así es, estamos siendo transformados. Mejor nos metemos en el río, ¿no? Mejor nos metemos en estos cambios, mejor nos adaptamos para poder sobrevivir. Ya no pensemos en las cosas pasadas, veamos hacia el presente y hacia el futuro. Y voy a comentar únicamente algunos aspectos que nos dice ese tratado precioso de Romanos 12, que estoy impresionada porque habla tanto, que bueno, que merecería quizá toda una vida de estudio para que pudiéramos saber todo lo que el Señor nos ha concedido para hacer en este tiempo. Primero nos dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nos dice que transformemos nuestra mente. Nos dice que tengamos un justo concepto de nosotros mismos, que no nos enaltezcamos y que no menospreciemos a los demás. Nos dice que somos miembros de su iglesia, que utilicemos todos nuestros dones naturales, nuestras habilidades y también los espirituales, todos los ministerios con diligencia, que seamos diligentes, que no seamos perezosos, que demos ese amor no fingido. ¿Cómo es ese amor no fingido? Con una decisión poderosa de amar. Y entonces vendrá el sentimiento. ¿Sí? Que seamos gozosos en la esperanza. Tenemos esperanza, ¿no? O ya, todo a la goma, todo ya se acabó. No, tenemos esperanza, ¿no? O sea, tenemos esa esperanza, hay que estar gozosos en esa esperanza, gozarnos en esa esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Quién es tribulación? Es el tiempo, ¿no? Que hay un tiempo para cada cosa. Vivamos el tiempo que nos toca vivir, los momentos, pero con la actitud correcta, que es lo más importante. Ser constantes en oración. Bueno, eso es primordial. Eso es el ancla en donde podemos nosotros mantenernos firmes en la fe. No hay de otra. No hay atajos para los hijos de Dios. O estamos o estamos. Bendecir a nuestros enemigos, estar en paz, buscar la paz, llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Cierto, hay momentos tristes y hay situaciones dolorosas,
pero también hay cosas hermosas que Dios está manifestando y que todos podríamos tener grandes testimonios de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Que seamos humildes, que seamos humildes. Necesitamos esa humildad, porque la soberbia, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace endurecernos y no recibir y no ver las bendiciones de Dios que tenemos cada día. Y bueno, vamos terminando con la unidad, mantener la unidad, no tomar venganza y finalmente vencer con el bien el mal. Es cuando necesitamos ahorita meternos en la presencia de Dios para que podamos revisar todas estas situaciones y pues les dejo de tarea que vean Romanos 12 para que vean cuáles son las indicaciones que Dios nos está dando para este tiempo, que nos está demandando como hijos de Dios, y dejemos de estar viendo alrededor. Vamos a ver hacia arriba, donde está Cristo sentado y donde nosotros estamos juntamente con Él, y desde ahí estamos gobernando sobre nuestras circunstancias. Y quiero orar. Vamos a orar, ¿sí? Terminamos con este versículo que dice, Habacuc 2:3, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así es que tenemos esa esperanza, esa visión de gloria, y estamos aquí para recibirla. Estamos unidos. Estamos en unidad con la Iglesia de Cristo, que es nuestra cabeza. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra. Mi Dios bendito, yo te pido, Señor, que tú hagas esa obra en cada uno de los corazones, Señor, que avives, mi Dios, el fuego de la esperanza y la fe, Señor, para que puedan buscar en tu presencia, en tu palabra, ese propósito hermoso que tienes para cada uno de nosotros, siendo tan distintos, Señor, siendo como ese diamante, Señor, que tú pusiste como tiempo, Padre, que tiene 1000 reflejos y 1000 colores distintos, Señor. Así somos cada uno de tus hijos, cada uno de tus hijos tiene ese valor del diamante, Señor. Te damos gracias porque reflejan la luz gloriosa de tu rostro. Gracias, Señor, por cada persona, por cada hijo de Dios, Señor, que tú has puesto en este tiempo, en esta dispensación de gracia, Señor, para que actúe, Señor, como un gobernador, como un poder delegado del cielo, Señor, para establecer tu reino aquí en la tierra, primeramente en cada uno de los corazones, en su familia, Señor, en su casa, en su barrio, en su entorno, Señor, y aún, Señor, como dices, hasta lo último de la tierra, que podamos hacer y cumplir, Señor, ese propósito, que no muera, que no sea arrebatado, y que nuestra vida, Señor, seamos diligentes en este tiempo, Señor, para que no lleguemos faltos delante de tu presencia, sino que vayamos llenos, mi Dios, con nuestras manos llenas, con todo lo que hayamos nosotros multiplicado de los dones y talentos que nos has dado. Te damos gracias, Padre, y yo bendigo a nuestra amada Iglesia, bendigo a todos nuestros hermanos en Cristo y a quienes escuchen por primera vez esta conferencia. Les pedimos que se acerquen a Dios y oramos para que puedan recibir todo este bagaje, esta herencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Para ustedes voy a hacer una oración que si ustedes gustan repetir, van a ser transportados de la desesperación y las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ver, tener una visión de lo que Dios quiere para ustedes, visto desde la eternidad. Señor, te doy gracias por haber escuchado, Señor, esta palabra
Y yo quiero ser parte, Señor, de esta historia gloriosa, de este linaje escogido y de esta nación santa que tú has levantado para este tiempo. Señor, reconozco que Jesús murió por mí para que yo pudiera adquirir esta gracia. Señor, yo reconozco y creo que Jesús murió por mis pecados. Te pido perdón por todos ellos y, Señor, yo sé que Jesús resucitó y que yo también resucitaré, Señor, en el día postrero, porque ahora formo parte de tu familia, formo parte de tu cuerpo. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Los amamos con todo nuestro corazón. De veras.